La filosofía de la ciencia investiga la naturaleza del conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa de saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades, o sea, no observables. Y los procesos de la naturaleza son filosóficas, las diversas proposiciones básicas que permiten construir la ciencia. En pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la ciencia es explicar problemas tales como la naturaleza y la obtención de las ideas científicas, conceptos, hipótesis, modelos y teorías, la relación de cada una de ellas con la realidad, cómo la ciencia describe, explica y predice, contribuye al control de la naturaleza. Esto último en conjunto con la filosofía y la tecnología, la formulación y uso del método científico, los tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones, las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de ciencia. Algunos científicos han mostrado un vivo interés por la filosofía de la ciencia. Algunos, como Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein, han hecho importantes contribuciones. La filosofía de la ciencia se denomina así hasta la formación del Círculo de Venta. A principios del siglo XX, en la misma época, la ciencia vivió una gran transformación a raíz de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica. Entre los filósofos de la ciencia más conocidos del siglo XX figura Karl Popper y Thomas Kuhn. Karl Popper, 28 de julio de 1902, fue un filósofo, sociólogo y teórico de la ciencia. Nació en Austria. Popper expuso su visión sobre la filosofía de la ciencia en su obra ahora clásica La lógica de la investigación científica, cuya primera edición se publicó en alemán en 1934. En ella, el filósofo austríaco aborda el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica y se propone la búsqueda de un llamado criterio de la demarcación entre las mismas que permita, de forma tan objetiva como sea posible, distinguir las proposiciones científicas de aquellas que no lo son. Es importante señalar que el criterio de la demarcación no decide sobre la veracidad o falsedad de una afirmación, sino solo sobre si tal afirmación ha de ser estudiada y discutida dentro de la ciencia o, por el contrario, se sitúa en el campo más especulativo de la metafísica. Thomas Kuhn, 18 de julio de 1922, fue un historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por su contribución al cambio de la orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. Kuhn obtuvo el grado de doctorado en física por la Universidad de Harvard en 1949 y tuvo a su cargo un curso académico sobre la historia de la ciencia en Harvard en 1948 a 1956. Luego de dejar el puesto, Kuhn dio clase en la Universidad de California hasta 1969, en la Universidad de Princeton hasta 1979 y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta 1991. Influido por el pensamiento de los historiadores como Alexander Coiré o filósofos como Willard Van Orman Quine, consideró que en el estudio histórico es necesario para entender cómo se han desarrollado las teorías científicas y para conocer por qué en ciertos momentos unas teorías han sido aceptadas antes que otras. En 1962, Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, obra en la que expuso la evolución de las ciencias naturales. La filosofía de la ciencia comienza con Aristóteles, que utilizaba la razón como método para llegar al conocimiento, pero reconociendo la existencia y la esencia de la realidad en sí misma, trascendente al hombre. Descartes comienza a dudar sobre la realidad y convierte la duda en su método para hallar el conocimiento y llevar a la conclusión de lo único que no puede dar es de lo que estás pensando. La realidad para Descartes se compone de la idea de Dios, que es el fundamento de todo lo demás, y de unas pocas figuras geométricas. Kant inaugura el idealismo trascendental y su filosofía sienta las bases del conocimiento científico.
El pensamiento de Kant fue influido por el racionalismo de Descartes, por el empirismo inglés y alemán, por las ciencias físico-matemáticas. Para Kant, el hombre posee una estructura interna racional a priori, que condiciona sus percepciones, y el tiempo, el espacio son dos formas que tienen la conciencia de estructurar la realidad. La conciencia crea las percepciones y las percepciones son moldeadas por la conciencia, y la relación causa y efecto es un producto humano. Para Kant, jamás podremos saber cómo es la realidad en sí misma, solo podremos llegar a saber cómo es para nosotros. Fuera del pensamiento no son en sí el sujeto ni objeto. El yo y el objeto solo existen en la relación del conocimiento. Para Kant la filosofía es esencialmente una teoría del conocimiento, o sea, una ciencia como la físico-matemática. Kant propone una ciencia basada en los juicios de la razón a priori, de la experiencia y en los juicios sintéticos, es decir, que se pueden comprobar con la experiencia. Por lo tanto, el conocimiento científico es indispensable que sea producto de una intuición intelectual a priori analítica y esté avalado por la experiencia en el aquí y ahora. La intuición a priori es la condición para poder conocer, y el conocimiento es el resultado de la armonía perfecta entre la construcción mental, geométrica y la realidad. La ciencia es posible con los elementos empíricos y los puros de la razón, como el tiempo y el espacio, que son intuiciones anteriores a toda experiencia. El racionalismo separa al hombre de la naturaleza hasta el punto de no creer en la existencia del mundo en sí mismo, sino solo como producto del pensamiento. La ciencia actual no considera al hombre como parte de la naturaleza, pero sí la naturaleza que nos rodea en nuestra existencia sería imposible. El objetivo de la ciencia es llegar a comprender toda la realidad por medio de una sola fórmula matemática que incluya la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Pero a medida que se incorporan nuevos conocimientos, surgen nuevos interrogantes que hacen menos confiable lo que se conoce hasta ahora. La ciencia debe ser objetiva, confiable y válida universalmente, y lo único que hace posible esa objetividad es la observación y la experimentación empírica, que puede estar influenciada por la subjetividad del científico, interesado en probar su teoría y conseguir un resultado, y no siempre es concordancia con la naturaleza y equilibrio ecológico. La filosofía de la ciencia comparte algunos problemas con la gnoseología, la teoría del conocimiento, pero a diferencia de estas restringe su campo de investigación a los problemas que plantea el conocimiento científico, que tradicionalmente se distingue de otros tipos de conocimientos, como el ético o el estético. Por su parte, la teoría del conocimiento se ocupa de los límites y condiciones de posibilidades de todo conocimiento. Se han dado por satisfechos dejando la filosofía de la ciencia a los filósofos, y han preferido seguir haciendo ciencia en vez de dedicar más tiempo a considerar cómo se hace la ciencia. Dentro de la tradición occidental, entre las figuras más importantes anteriores al siglo XX destacan Platón, Aristóteles, Epicuro, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, David Hume, Emmanuel Kant,